tema. Voy a poner el archivo. No sé si lo vean. Sí, ya se mira. Sí. Okay. Vamos a empezar un nuevo tema, ¿verdad? Este tema pues es un poquito amplio. No son muchas las sesiones que vamos a tener, pero bueno, lo que veamos aquí pues puede ser de importante. Acuérdense que nosotros como posgrado, pues ese es el equipo más costoso que tenemos y se maneja, de hecho no ha parado durante la pandemia y para todas las áreas tenemos aplicaciones, ¿no? Entonces sí es importante ver estos principios y tratar de, en el proyecto que ustedes tienen, pues si es posible hacer algo en ese equipo, pues depende de la orientación que tengan, y pero sí no dejar de aprovechar hay que aprovechar que tenemos esta herramienta importante, ¿verdad? Que nos ayuda pues para prácticamente muchos en nuestros proyectos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de los fundamentos de esta espectroscopía. Te van a ser un poco más general, pero sí son importantes que reconocerlos porque al final pues cuando ustedes salgan del posgrado sí es importante también cuando vayan a buscar un trabajo, vayan a entrar a una entrevista, que sepan explicar este tipo de cosas, porque a veces es ahí cuando en algunas empresas o en algunas universidades y da uno su explicación, pues la gente está ahí un poco viendo a ver qué tanto uno domina, ¿no? Los temas. Y creo que pues de las cosas que mejor se puede enseñar en esta posgrado es esta área y más, por supuesto, y muchos temas, ¿no?, que se ven, ¿no? Pero sí considero que hay que aprovechar lo que tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, estos son los objetivos de esta parte, ¿verdad? No, voy a saltármelo. ¿Cuál es la historia de la resonancia magnética nuclear? Bueno, esta técnica pues ya lleva ya más de 50 años, vamos a hablar de más de 60, ¿no? Déjenme ver, 70, ¿verdad? Un poco, sí, más de 65. Y entonces esto fue primero descubierto por Felix Bloch, que era un grupo de Felix Bloch, ¿verdad? Eran 3 investigadores realmente, en la Universidad de Stanford, o sea, son de las universidades más importantes del mundo. Entonces estaban Felix Bloch ahí y Edward Purcell en Harvard, que estuvieron esto del fenómeno de que podía ser la detección de una señal de resonancia magnética nuclear. Y eso les dio el premio Nobel en Física en 1952. En esa época, pues el interés era básicamente pues para físicos que trabajaban en esto de aplicaciones de los campos magnéticos, y eso que pues, es un tema que les ha interesado desde siempre, ¿no? Hoy en día incluso lo usan para ciertos tratamientos, desórdenes psicológicos. Es importante la interacción de campo magnético con el ser humano. En 1959, Erwin Hahn obtuvo lo que es el eco. Ahorita vamos a ver qué es el eco. Finalmente, la escala de desplazamiento químico, que cuando ustedes hacen el espectro, pues lo que ven es una gráfica de la intensidad contra el desplazamiento químico. Fue una propuesta de Arnold y Yu. De hecho, los primeros espectros que había eran al revés. La delta, ustedes si ven ahora los espectros van de derecha a izquierda, antes eran de izquierda a derecha. Usaban tau en vez de delta. Pues los primeros espectros que sacaron, pues algunos lo ponían de un lado por el otro, hasta que hubo un consenso, ¿verdad? Pero entonces la idea de hacer la escala, que tiene que ver con la energía también, fue de Arnold y Yu. En 51 también empezaron a ver que había el acoplamiento spin-spin indirecto, por este señor Proctor, y eso es importante para ver la vecindad entre grupos funcionales. En 1953, esta es una aplicación más que todo
en cosas de petroleoquímica, pues está lo que es el campo magnético de la Tierra, que se usó para aplicaciones de pozos, ¿no? Por este señor Schulenberg y Doll. Si ustedes han oído hablar de una empresa que se llama Schulenberg, pues este es el mismo señor, que pues creo que lo que hace es encontrar pozos y luego, pues es un poco abusivo, dicen, pero lo que pide es que de las ganancias que se generen, pues le den una parte, ¿no? Entonces, bueno, ese es su negocio. Un amigo mío tiene su hijo trabajando ahí. Entonces, bueno, pues esta empresa es importante, es alemana. Creo que, bueno, no sé si americana o alemana, ahí sí no me creo. Luego en 1966 vino un cambio muy importante en lo que es la resonancia. Anteriormente eran equipos pesadísimos, ¿eh? De hecho, había que reforzar los pisos de las universidades, estaba en el segundo piso, había que pensarlo. Y ahora ya no es tanto así, ¿verdad? Richard Ernst descubrió lo que es la transformada de Fourier y pues eso le dio el premio Nobel en 1981. Después de ahí vienen desarrollos de lo que es resonancia bidimensional, que de hecho Jan Jenner creo que es holandés o es de los Países Bajos, se fue con Ernst y ahí lo discutió y finalmente él ya desarrolló bien porque todavía no tenía muy en claro cómo hacer estas dos dimensiones y ya con Ernst pues se pusieron de acuerdo, ya sacaron las secuencias para dos dimensiones. Esto fue, pues estamos hablando de hace 40 años, ¿verdad? 50 años. Más adelante se habló de la resonancia multidimensional que el mismo Ernst desarrolló. Y Ernst se volvió como una especie de gurú en esta área y todos los avances tecnológicos básicamente salían de su laboratorio, ¿verdad? De hecho, él era asesor de Brucker, y en fin, era una persona muy prestigiada, muy respetada, ¿no? Fue en 1972 cuando empezó lo que es la imagen usando resonancia. Esta imagen que se usa mucho en los hospitales, en un gasto tremendo de nitrógeno líquido y de helio, pero pues hoy se usa como los rayos X, pero no es invasiva, ¿no? Aquí, creo que, no sé si, bueno, al menos en el Aranda, pues ha de haber también en el Ángeles y algún otro hospital por ahí, ya hay equipos de estos, que lo que hacen es hacer como un escaneo del cuerpo humano y descubrir tumores o algunos problemas que hay dentro de dentro de los órganos que tenemos, ¿no? Y entonces esto es muy usado hoy por los médicos. Esto lo desarrolló Paul Lautenburg, es un profesor muy prestigiado, Peter Mansfield, los dos, y por sus aplicaciones en medicina les dieron el premio Nobel en 2003. Se basa mucho en el tiempo de relajación spin del protón. Una célula cancerosa del agua que compone esa célula es más lenta que la relajación del agua normal, y eso hace que uno pueda mapear en función de la relajación la superficie o el volumen que uno está estudiando. Entonces esto es la importancia de este desarrollo, ¿eh? Posteriormente Hashi desarrolló resonancia multiquantum y Alexander Pines y Ernst pues empezaron también a trabajar en ello. Alexander Pines es muy importante en resonancia de sólidos y él hizo su tesis y su tesis fue muy pues fue muy trascendente el trabajo de tesis. Hizo con un profesor que se apellidaba Bao, que también es muy importante en la resonancia. Aquí está John Bao, de aquí. Y y después, pues se obtuvo lo que es la resonancia. Esto lo platiqué yo el viernes pasado en un congreso cuya base fue en Guatemala. Desarrollaron lo que es la resonancia de alta resolución. Si nos alcanza el tiempo vamos a verla, de sólidos. Entonces John Bao es pues como el gurú también en la parte esta del sólidos.
Stachel and Schaefer están ahí, es muy importante para de físicos. Stachel era una persona muy buena para hacer rotores y todo lo que era la parte física de la resonancia. Entonces él tenía un taller ahí. Yo lo conocí incluso una vez, fuimos a visitarlo allá en la Carolina del Sur. Él terminó sus días ahí. Y entonces él es pionero en esa parte. La persona que era más teórica y mucho más de ideas y que logró finalmente el desarrollo de las resonancias sólidos fue Jack Schaefer, ¿verdad? Terminó su vida académica en la Universidad de San Luis. Pero lo que es el desarrollo de las resonancias sólidos se hizo en la empresa Monsanto. Luego está Jenner otra vez, si ahora trabajó en 2 dimensiones de intercambio. Esto fue en 1979. Y después llegó Burrich. Él es un alemán muy prestigioso y aplicó análisis, lo que es biología molecular. Hoy en día, pues con resonancia de sólidos, usando ciertas técnicas, y aprovechando lo que se llama el efecto nuclear Oberhauser, se puede mapear un polímero, una proteína, y obtener una estructura tridimensional, así como se obtiene o a veces no se puede obtener usando rayos X, ¿verdad? Entonces esto es muy relevante y pues eso le dio el premio Nobel en 2002 en química. Entonces hay varios premios Nobel en el trabajo de resonancia, ¿no? Hoy en día pues ya hay poco, hay cosas que hacer, pero ya está más limitado. Muchos de los trabajos pioneros ya se hicieron. Hay aplicaciones en control de calidad y medicina, mucho le interesa a los ingenieros químicos, es lo que se llama la resonancia magnética nuclear unilateral, también en medicina, Jasper Jackson. En 1984 hay una resonancia de xenón, de hecho hay un profesor en el Instituto de Demostración de Materiales, creo que ya nos dio a ver alguna ocasión un seminario aquí en Guanajuato, en lo que es los seminarios de los jueves. Y pues bueno, el señor, el profesor, se dedica pues a estudiar esta señal de genoma. No lo sé yo, entonces no lo voy a tocar en mi curso, pero el profesor de la UNAM es muy importante su conocimiento en esta área. Y bueno, en el 95 fue que precisamente este señor Schlumberger fue el que hizo su compañía. Esto lo hizo la empresa llamada Numar en esa época. Hoy se llama Schlumberger. Y bueno, comercializó lo que es descolocalizamiento de pozos petroleros usando la resonancia. Muy interesante cómo dio él con esa tecnología, gente muy rica. Entonces fue por eso que se logró en los 95. Es más o menos así. En general, pues habría que ver ya estos últimos 20 años que se ha hecho. Aquí les pongo los datos hasta 1995, ¿verdad? Algunos premios Nobel de resonancia. Budrich en 1978, que nació en 1978, le dieron premio Nobel en 2002. Vimos que es por aplicaciones de proteínas. Mansfield en 2003 también en medicina. Phyllis Bloch, que es de los pioneros, su grupo realmente lo mencionan, pero en realidad era un grupo de 3. Y Paul Lotteboer, que también desarrolló la imagen, premio Nobel en medicina 2003. Y luego aquí están platicando Richard Ernst, que es como el gurú, que en 91 mucho tuvo que ver con la resonancia de Fourier, y Purcell, que es otro de los que trabajó a la par con Bloch, ¿verdad? Los dos pues hicieron, se les acredita a los dos grupos, porque también el grupo de Purcell eran 3, ¿no? Los que desarrollaron lo que es la resonancia magnética nuclear como técnica. Y acá hay algunos
fotografías de gente de fotos que me encontré por ahí en algún libro. Entonces está Gustowski, está Boff, como les comenté, es importante, en su grupo se formó la gente que hizo la resonancia de sólidos. Alexander Pines con su tesis doctoral, que desarrolló lo que es la posición cruzada, hizo muchos desarrollos él. Ernst, ya lo vimos. Ray Freeman, él es un físico importante, él es más que todo, hay una parte también teórica, hay un libro por ahí, no me acuerdo cómo se llama, el Abraham, algo así se llama. Entonces es un libro que es así, pues con muchísimas hojas y pura física. Es la física de resonancia. Y es un clásico ahí. Entonces hay gente que, me acuerdo cuando estaba haciendo mi doctorado, dice que quería empezar leyendo ese libro, pues bueno, te vas a tardar ahí 2-3 años, ¿no? Entendiendo ese libro, es un libro muy complicado, ¿no? El Abraham. Y bueno, es un clásico, pero pues nadie lo lee porque sí es tan especializado, y inclusive alguien que tenga doctorado en física, pues es muy difícil que lo entienda. Pero bien, entonces Feynman pues, fue uno de los teóricos de la resonancia. Y Hahn, que es el que desarrolló condiciones de Harman-Hahn, que son importantes para los sólidos, y hizo otras contribuciones a la resonancia, ¿verdad? Son gente muy brillante. Podemos definir la resonancia magnética nuclear, así en términos generales, como un fenómeno físico que se utiliza para investigar lo que son las propiedades moleculares de la materia, irradiando núcleos atómicos. Es importante porque no se trata de átomos, se trata de núcleos. Entonces se va más al fondo, ¿eh? Porque hay gente que dice que es un problema, una espectroscopia atómica no es nuclear, se va a nivel de núcleo. Hay que pensar en el núcleo, no en la molécula. Y usa lo que es ondas de radio. Ya vimos ondas de radio, ahora que vimos la parte electromagnética donde se encuentra situada. ¿Qué usos tiene? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero vamos a poner algunos aquí, ¿no? Análisis químico, pues aquí los que hacen analítica, orgánicos, pues estudian la estructura molecular, alguna cuestión de la dinámica, ¿no? Ciencia de los materiales, un poco como lo nuestro, pues es caracterización de propiedades físicas de la materia. Imagen médica, pues la tomografía que les comenté, que es donde más se usa. Ingeniería química, bueno, pues hay gente que se ha usado para estudiar problemas que a ellos les interesan, más de tipo flujo, por ejemplo, la difusión, perfiles de flujo, velocidades, etcétera. Aquí está lo de localización de pozos en geofísica, exploración de petrolera o de aceite. Entonces, por ejemplo, esto ayuda a caracterizar carbohidratos en rocas. Y control de calidad y proceso, que son equipos de resonancia. Parece que pues, se usa más para cosas aplicadas. Aquí el maestro Mezquita compró uno, ¿no? Y así está la cosa. Ok, entonces vamos a ver el fenómeno de la resonancia un poco aquí con unos dibujos un poco feos, pero vamos a usarlos ahorita. Entonces, bueno, les comentaba que eran dos grupos. Aquí están todos ellos. En el MIT, Purcell, Torrey y Pound. Y en el Stanford, Phillips Bloch, Hansen y Packard. Son los dos grupos importantes que, bueno, cada uno independientemente descubrió el fenómeno de la resonancia. Luego, pues, hay que también mencionar, porque pues, la gente no lo toma mucho en cuenta, ¿no? Pero es un investigador de la Universidad de Columbia que se apellidaba Rabi, y que él realmente desarrolló lo que es el método de la resonancia y midió lo que es el momento magnético de los núcleos. O sea, sin él no hubiera podido haber esta espectroscopía, ¿no? Entonces es importante mencionar que si este profesor fue como la base, ¿no?, para el desarrollo, ¿no? Aquí pues, hay una técnica que es como hermana a esta. Creo que en la UNAM hay un equipo, resonancia paramagnética electrónica, o resonancia de spin electrónico, ¿no?
Lo desarrolló este ruso en 1944 y después ya se ha vuelto parte, después, cuando quieren estudiar los radicales libres. Son casos muy especiales, pero pues esta técnica es muy, muy amable para eso. Aquí rápidamente, ¿qué decimos? Bueno, pues como toda espectroscopía implica saltos de un estado basal a uno excitado. Esto tiene un gap de energía delta E, relacionado con la constante de Planck, como estuvimos viendo ya en las primeras clases. El valor de número cuántico spin nuclear I, por ejemplo, para un átomo como el hidrógeno es de 1 medio, pero el spin nuclear aquí dice 0, 1 medio, puede ser cualquiera de estos valores, entonces tiene bastantes valores. Para el protón y carbono 13 es este. Ahorita vamos a ver cuáles tienen cierto número spin nuclear, otros no. Y entonces, ¿de dónde proviene? Bueno, lo que pasa es de que aplicamos un campo magnético. En este caso, si uno va al equipo, pues sería hacia arriba, ¿no? El campo magnético. Y entonces lo que hace un núcleo es que se va a alinear así como está aquí, o como está acá. Van a existir las dos poblaciones y va a precesar, es decir, va a girar en cierta dirección y generando un momento magnético, que es lo que aprendió a medir Rabi en 1900, en estos 7 años, ¿verdad? Un trabajo muy largo el que hizo para finalmente poder hacer una metodología para calcular este momento magnético de los núcleos, ¿verdad? Y bueno, la masa atómica, pues, tiene pues valores de 1 medio, 3 medios, 5 medios, o inclusive puede ser entero, ¿verdad? Pero entonces, cuando tengo una masa atómica, ¿no?, de los de la tabla periódica, lo que vamos a ver es que tenemos valores de I múltiplos de 1 medio, ¿no? O sea, cualquiera de estos valores puede ser, como el boro 11, por ejemplo, su masa atómica es 11, pues es 3 medios, ¿no? Y carbono 13, también 13, pues su masa atómica non, es 1 medio. Hidrógeno 1, pues no, 1 medio. Y así están. Entonces, se logró esta regla cuando uno ve la tabla periódica para ver si un núcleo en particular tiene o no momento magnético. Es decir, el número cuántico I, de aquí, que le pusimos, tiene un valor diferente de 0. Entonces, pues si ustedes notan que la masa atómica del átomo es par, y el número atómico par, pues ya eso es igual a 0. O sea, esos núcleos no van a tener o van a presentar el fenómeno de resonancia magnética nuclear. Y luego, pues en el caso de que tengan masa atómica par y número atómico non, pues I vale 1, 2 o 3, ¿no? Y habíamos dicho anteriormente que si la masa atómica es non, pues es múltiplo de 1 medio. Entonces, pues aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden ver usando la tabla periódica. Entonces, carbono normal, este es aquel que no, el natural, el que existe en la naturaleza, ¿verdad? Ese tiene pues una masa atómica par y un número atómico par, entonces pues, no da lugar en resonancia. ¿Por qué vemos resonancia magnética en de carbono? Porque una proporción de los isótopos que hay tiene un contenido de carbono 13. Entonces eso hace que se pueda ver y que tenga un efecto en el número atómico, en el número cuántico. Y esto vale 1 medio. Flúor 19, pues es 1 medio, como vimos que aquí anteriormente, atómica non, pues es flúor 19, 1 medio. Fósforo 31 también es non, 1 medio. Oxígeno 8 y 16, pues ambos son pares, entonces pues ya, 0, como dice aquí. Y litio 7, pues es un múltiplo de 1 medio, pues es 3 medios, ¿no? Entonces, pues ese litio 7 se puede estudiar por resonancia, ¿no?
14,7, pues sí, aquí estamos hablando de par, masa atómica, el número atómico, aquí está, es de 0 atómico, non, I es entera, vale 1, de hecho, la I, entonces existe resonancia de nitrógeno 14, ¿verdad? Bueno, ese es otro esquema en la que vemos cómo se representa el fenómeno de la resonancia. Ya la habíamos puesto aquí un poco feo, aquí está un poco mejor dibujado. Entonces hay una órbita depreciacional, la generación de un dipolo magnético nuclear mu, y lo que es el protón, en este caso, no es para un protón lo que están viendo. Entonces este es un campo magnético que se impone, ¿no? O sea, mientras no haya campo magnético no ocurre esto. Hasta que uno pone un campo magnético ocurre esto. Entonces, nuevamente la regla que les di, ¿no? Más y valor de I es múltiplo de un medio, cuando la masa atómica es impar, y el número atómico es o par o impar, y ahí está ejemplo, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, 17, etc. Es número entero, cuando la masa atómica es par y el número atómico es non. Deuterio, por ejemplo, es 1. Nitrógeno es 1, como vimos anteriormente. Boro es 3, ¿no? Es un valor grande. Luego es 0 para par y par, ¿no? Carbono 12, oxígeno 16, azufre, pues no tienen señal en un espectro de resonancia, no tienen. Y aquí nuevamente está la parte derecha, pero esta vez nada más usando lo que es vectores, ¿verdad? Donde está el campo magnético, donde está el momento magnético y cómo este valor de mu va oscilando, ¿verdad? Entonces, es una representación más de tipo vectorial. Se puede mostrar que el gap energético, que es igual a H nu, es igual a 2 veces, en el caso del hidrógeno, lo que es el momento magnético del hidrógeno por el campo magnético aplicado. Entonces, nu es la frecuencia de precesión, la frecuencia a la cual gira este núcleo, ¿verdad? Entonces, delta es H, y luego pues también hay una ecuación más complicada, más completa, ¿no? Porque pues, se demostró también que la frecuencia es igual a un valor de gamma, que es una cosa que se llama razón giromagnética, y uno le pone en constante magnetogírica. Pues hay gente que lo ha traducido de diferente forma del inglés, ¿no? Gyromagnetic ratio, pues se llama. Entonces, como quieran traducirla. Y la nu es la frecuencia del Larmor. Entonces, es un investigador que la investigó, que trabajó en ella, sobre ello, ¿no? Y entonces la nu es este valor de gamma por el campo magnético dividido entre 2pi, ¿no? Entonces, razón gyromagnética. Y esta es importante porque tiene que ver mucho con la intensidad de señal. O sea, domina mucho lo que finalmente vamos a poder ver en un espectro, ¿verdad? O sea, a veces como no es, y esta puede ser positiva o negativa también, es otra cosa que, dependiendo de cuál sea la de menor energía, la de menor energía. Por ejemplo, aquí esta es la de menor energía, ¿verdad? La otra forma de orientarse para dar un momento magnético hacia abajo, este es de mayor energía, ¿verdad? Un poquito más. Entonces, en un campo magnético, ¿cuántas orientaciones puede tener un núcleo? Bueno, va a ser igual a 2 más 1. Otra vez vamos a hablar del protón, que es el más sencillo, pues el carbono 3 es igual. Entonces, para el caso del protón, pues I vale un medio, entonces sería 2 por un medio, 1 más 1, 2. ¿Cuáles son las dos formas en que se orienta? Pues a favor o en contra del campo magnético, como está aquí representado, ¿eh? O sea, o así o así. Aquí faltó poner esta flecha, ¿no? Pero la cosa es que el mu va hacia arriba o hacia abajo. Son las dos formas
que se puedan orientar. Entonces, esta es la regla para de orientaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está 2, ¿no? Mu, pues se va a calcular por esta fórmula. Aquí este es gamma, ¿eh? Creo que no había en esa época gamas. Entonces, raíz de I por I más 1, H entre 2pi, ¿no? Esta es la forma que calculan 1 mu. Es decirlo, desde medio rápido. Entonces, también cómo podemos representar por diagramas energéticos. Aquí no hemos metido ningún campo magnético. Cuando lo metemos, pues esto va a generar dos diferentes estados energéticos, uno orientado, el otro no orientado. Para el de abajo se considera que el spin es un medio, para el de arriba es menos un medio, ¿verdad? El gap energético, como vimos, pues es H nu, y es 2 veces mu HB0, entonces es 2 veces mu HB0, ¿no? Cuestiones de spin es alfa más mu HB0, beta menos mu HB0, ¿no? Esa es la energía. Esto en presencia del campo magnético. Y mu sería el momento magnético del protón, que ya comentamos, muy importante descubrirlo para que tengamos esta técnica trabajando. Nuevamente aquí tenemos el mismo diagrama, pero de otro libro, ¿no? Tenemos aquí un sistema no perturbado, y pues a medida que aplicamos un campo magnético ocurre esto. Ahora es curioso porque precisamente este gap va a ser mayor en función de qué tan ancho, tan fuerte es el campo magnético aplicado. Entonces, por eso hay equipos de 300, 400, 600, tenemos 500, creo, 800, hasta de 700 hay uno allá en Cuernavaca. Creo que hay uno de 1000 MHz. Ahorita vemos por qué se le dice megahertz. Entonces, a medida que uno aumenta el valor del campo magnético, este gap se va haciendo más grande. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, por eso es que hay más resolución. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, sí tiene sentido hacer ya estudios en campos magnéticos más intensos. ¿Ya? Entonces, aquí está la gráfica, ¿verdad? De los niveles de campo magnético, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos nuevamente el hidrógeno. Aquí está el estado basal y el excitado. El valor de M es más un medio o menos un medio, es el valor del spin. Y la energía es menos mu HB0 más mu HB0. Eso ya lo hemos puesto aquí. Alfa y betas también puede usarse. Entonces el gap pues es 2 veces mu HB0, ¿no? Y también H gamma HB, como también habíamos puesto ya aquí, ¿no? Vamos aquí. Aquí está entre 2pi, ¿no? O sea, esta H a veces esta gamma la ponen con una rayita aquí, ¿no? Pues gamma entre 2pi. Es el 2pi, a veces lo quitan, pero bueno, finalmente ahí está. Ok. Bueno. Bien, entonces, pues se empezó a ver esto de varios núcleos. Estaba viendo, por ejemplo, aquí estaba la parte del deuterio, ¿no? La de deuterio, pues el I vale 1, entonces 2Ni más 1 vale 3. Entonces son 3 estados energéticos para el deuterio, donde la M vale más 1, 0 y menos 1. Y el gap es H gamma DB, como aquí, ¿verdad? Nada más de que aquí hay 3 estados, por eso es que si ustedes ven el espectro del carbono 13 de una muestra de deuterio, no, perdón, si ven el espectro del clorofórmuro deuterado de carbono, pues como hay un deuterio, entonces es una señal triple, ¿no? Del carbono, porque tiene 3 estados posibles que interactúan con el vecino. Entonces aquí se ve, ¿verdad? Entonces este es el efecto del valor de H también, porque aquí de hecho están escalados. Entonces el gap que hay entre estos dos para protón es mucho mayor que lo que hay entre estos dos para deuterio, ¿verdad? Están más cercanos, vale menos el valor de la delta E, ¿no? Antes les decía que pues dependiendo del núcleo,
pues vamos a tener diferente frecuencia a la cual se va a establecer la resonancia, a la frecuencia que le llamamos del armor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de campos magnéticos, núcleos magnéticos, pueden recibir y emitir radiofrecuencias, ¿no? Su frecuencia en U0 es proporcional al valor del campo magnético que se usa, del equipo, ¿verdad? O del campo que aplicamos. Este es el valor de omega 0, que también hay gente que lo usa en vez de nu. Entonces, pues, omega y nu están relacionados por esta fórmula. Otra vez hay un 2pi ahí. Gamma por B0. Entonces, gamma entre 2pi pues, sería gamma con esta rayita. Estas son las ecuaciones que se manejan aquí. Esta es la razón kilomagnética. Les digo que pues, lo traducen como magnetogírica, le cambian ahí y le ponen constante. Y realmente es una razón, ¿no? Y es una constante característica del isótopo nuclear. Entonces, ahí hablamos de isótopos. Ejemplos de abundancia isotópica y frecuencias de radio son. Y entonces aquí tenemos el protón, que es el que más usamos quizá. Y bueno, el carbono 13 aquí están. También tenemos el nitrógeno, el flúor y pues el xenón que se usa también. Entonces, la abundancia natural, pues el protón es prácticamente el 100% lo que existe a nivel natural, en la naturaleza. El nitrógeno 14 pues es esto, el valor. El flúor pues es totalmente 19, no hay otro isótopo. El carbono 13 es mínimo, o sea, el que más existe es el carbono 12 y ese nos da señal en resonancia. Entonces el carbono 13 es 1.101, su abundancia natural, ¿verdad? Entonces ahí está. Está el xenón también, 26.44. Y aquí está el valor de la frecuencia del Armor, U0, a un Tesla. Este es un valor arbitrario, no existen equipos de un Tesla, pero se pone como ejemplo, ¿no? Porque aquí ven ustedes, por ejemplo, si nosotros hubiéramos usado un campo magnético de un Tesla a nuestro equipo, pues no, sería un equipo de 42 MHz, como lo venden, ¿no? Entonces nosotros de 300, pues entonces hay que dividir 352.2 para ver qué campo magnético estamos usando. Perdón, es de 500, 400 lo que tenemos. Luego el nitrógeno, pues es 3.08, flúor 40, muy cercano al protón, carbono 3 es 10, 4 veces menor, ¿eh? Entonces, si hablamos de un equipo de 100, estamos para protón, megahertz, es 25 megahertz para un carbono, en la cuarta parte. Entonces, es un decir de hablar de que tenemos un equipo de 100 MHz, sí, para protón. O sea, para carbono sería la cuarta parte, ¿no? Alrededor de la cuarta parte. Xenón, pues 11.78. ¿Okay? Estas son las abundancias relativas de estos núcleos, estos isótopos en la naturaleza. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, doctor. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo es cómo podemos describir la resonancia de una manera más cotidiana? Pues hagan de cuenta que tenemos una forma de telecomunicación, ¿no? Así como nuestro celular, ¿no? Y entonces es una forma de telecomunicación en lo que implica usar un campo magnético. Entonces, yo tengo un equipo, supongamos que aquí tengo yo un celular. Entonces, este equipo pues genera radiación electromagnética. La frecuencia electromagnética aquí está dada por gamma, por B0 o 2pi nu 0. Estas fórmulas paran un poco dependiendo del libro que se use, ¿no? Y luego tenemos un núcleo que recibe esa señal, que se alinea debido a la presencia del campo magnético. Y entonces, pues este es como el emisor a la vez que el receptor da la señal y así se interactúan los dos, ¿no? Entonces, pues, más o menos uno puede verlo así, esta técnica. Y aquí está el núcleo atómico, es un celular y el otro es un espectrómetro, ¿no? Pues ahí lo puede uno visualizar de esa forma. Ese es un poco lo que es la resonancia. Ahora, sí es un poco complicado entender a fondo
está el tratamiento químico. Entonces ahorita vamos a verlo con calma. Aquí esta tabla se encuentra en un libro clásico en esta área, que es el de Silverstein, y los que lo hicieron. Entonces aquí esta tabla es un poquito, hay, por supuesto, uno handbook, y esto es una tabla de varias páginas, ¿no? Pero bueno, Silverstein lo que hizo, y eso también lo mandó quien hace equipos, el equipo que nosotros tenemos es un Varian, ¿verdad? Entonces muy viejito, pero pues todo esto se hizo hace muchos años, ¿no? Estas determinaciones, ¿no? De cuáles son, qué isótopos estudiaron, que hay de los más importantes quizá para la química, hay otros, ¿no? Pero pues aquí no están. ¿Cuál es su frecuencia del Armor o la frecuencia de resonancia? Un campo de una Tesla, como vimos anteriormente, era esta tabla que estaba aquí, es a un Tesla, ¿no? Entonces, pues aquí está a 42 MHz, esa es la frecuencia. Para un deuterio 6, para tritio es casi un poquito mayor, 45, y así están todos, ¿no? Carbono 10, la cuarta parte, y flúor 1940, un poquito igual al protón. Silicio 29, que es el doctor Cervantes, 8.45, cloro 35 este valor, y así. Abundancia natural, pues 99 el protón, el carbono 90, 1.18, porque este es 90, el 12, pues este no tiene propiedades magnéticas, el flúor 19, 100 y así. Y luego hay que tomar en consideración el valor de gamma y la abundancia para fijar lo que sería la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad es qué tan sensible es mi equipo, el que tenga yo en mi universidad o cerca de donde yo vivo, a ciertos núcleos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí lo que ponen es como base el protón. O sea, el protón, usted lleva su muestra ahí con Daniel, y en segundos se lo regresa, ¿no? Pues ya acabé. O sea, de 4 scans, ya está su espectro. Pues 100% abundante, ¿verdad? Pido en un carbono, pues son 20 minutos, ¿no? O algo así, depende de su muestra, de si está concentrada, qué tipo de muestra es. Entonces, por ejemplo, aquí este es 1.59 por 10 a la menos 2 menos sensible que con respecto al protón. Es más, para que tengan una idea. O sea, aparte de tener esto su significado sea en número, tiene también que ver con el tiempo de máquina, ¿verdad? O qué tan sensible es la técnica al núcleo que a mí me interesa, ¿no? Haciendo proteínas, pues a lo mejor tengo nitrógeno 15 de las polipéptidos o algo así, pues me voy a esperar más porque dura mucho, tiene muy baja sensibilidad del equipo. Entonces, a lo mejor en 2 horas está mi muestra, ¿no? Y así están aquí todos, un poquito en función de la sensibilidad que tiene. Esto es en función de dos valores, lo que sería la abundancia relativa y el valor de gamma. Eso tiene que ver con esto. Luego tenemos el momento magnético, que pues es una curiosidad científica. Aquí está, como les decía, algunos son negativos. Entonces, son negativos quiere decir que tiene menos energía, se alinea en contra del campo magnético. Es lo único que quiere decir que sea negativo, ¿no? Pero pues un valor absoluto, ¿no? Y ahí están los valores generales para todos los isótopos. Aquí están. El valor de I, ya lo vimos cómo se saca, un medio, uno, etc. Vale 0 el de carbono, vale 0 el de signo 16 y así. Y ahí están los valores de los diferentes núcleos. Algunos son enteros, otros son... lo malo es que aquí no se ve luego muy bien estos de acá, pero bueno, hay que verlos en una tabla, ¿no? Hay una cosa que se llama momento cuadrupolar eléctrico. Bueno, es que los núcleos pueden formar cuadrupolos, pero son importantes, por ejemplo, para el deuterio. Esto deforma las señales, tiene un efecto. Entonces, bueno, el boro 10 también ese es un problema. En el caso del nitrógeno 14 también. Entonces hay ciertos núcleos que presentan ese problema. El bromo y cloro, los halógenos en general. Pues si tienen un halógeno ahí, pues sí les descompone el espectro, ¿no? Y finalmente el valor de gamma, que como les decía, pues es importante un poco para calcular esta columna.
y lo demás es una curiosidad científica. Entonces, pues aquí están los valores que se han determinado. Vean que para el boro y esos no hay, ¿no? O sea, hay gente que no lo ha podido hacer, ¿no? Pero bueno, ahí están los, quién sabe si ahora estén ya estos valores. Pero así está para los núcleos que son más de interés para el químico. Okay. Bueno, entonces vamos a ver un poco, antes de acabar esta clase, a ver si vamos a terminar un poco antes. ¿Qué es lo que pasa en el espectro, en el equipo? Sí, entonces lo que vemos aquí es un diagrama muy medio feillo, pero bueno. Igual tenemos el campo magnético en el eje Z. Y lo que va a pasar es que pues aquí esta es un poco una descripción moderna de lo que es los equipos de resonancia, ¿no? Entonces, lo que veremos, si ustedes hacen siguen cómo es el momento magnético o la componente Z del núcleo que está procesando, pues en realidad, a pesar de que como describe un cono, pues se tiene realmente un momento, un mu o una componente Z del momento magnético M mayúscula Z. Entonces lo que hace el equipo es poner una bobina o alrededor de la muestra en el eje X. Entonces se da un pulso. Esta bobina tiene un campo magnético oscilante, por eso se pone así como tiene seno o coseno, ¿no? Y entonces se da el pulso. Este caso le pusieron aquí, debe ser pi sobre 2, pues cae hacia esta eje, y lo que pasa es que uno lo detecta y regresa a su estado original, ¿no? Bueno, entonces finalmente, bueno, es un malhechón, entonces hay que revisar. Está mal porque es pi sobre 2, son 90 grados, ¿no? Entonces, hay quien quiso, cuando empezó esto, a decir, bueno, voy a hacer una escala. Y entonces dijo, bueno, si yo hago una escala y veo una señal del metileno, va a aparecer en esta parte y luego va a aparecer el metilo por acá. Y esto era usando baja resolución. Entonces voy a poner el 0 donde se tenga un protón que esté desprotegido. Porque ya empiezo a pensar en que los grupos que se encuentran en una molécula pues tienen enlaces y están protegidos de alguna forma por el carbono, por ejemplo. Y aquí hay menos protección porque hay más hidrógenos. Entonces empezaron a sacar lo que es la escala. La escala finalmente la puede uno calcular por esta fórmula, pero lo que pues hoy en día se hace es, la gente no piensa en los campos magnéticos y en la fuerza del momento dipolo, cosas así. Lo que ven es un espectro y lo interpretan según sus intereses. Y entonces, bueno, pues ellos hicieron esto de la escala y basaron su escala o entender dónde aparecían el espectro, la señal, en lo que se le puede considerar como el concepto de apantallamiento magnético, ¿no? O también es como escudamiento, algo así en español puede ser, ¿no? Pero pues, yo he visto que lo pone como apantallamiento, ¿no? Tiene que ver con qué tanto los otros átomos protegen al protón, porque pues si se fijan, o sea que la gente siempre pensó en el protón solito, sin nada alrededor, como el 0 de esa escala, ¿no? Entonces la frecuencia de la resonancia se determina por el campo magnético en el sitio del núcleo. Entonces por eso es que hay varios sitios en una molécula. El sitio para un hidrógeno junto a un OH, el sitio para un carbono en un metileno, en un metino, en un metilo. Los núcleos atómicos están rodeados por electrones. En las moléculas, los electrones del enlace químico se van a compartir por diferentes núcleos. Enlace carbono-hidrógeno, etc. Electrones de átomos y moléculas se mueven en orbitales que son estudiados por la mecánica cuántica. Los orbitales
de los electrones que se unen son características de la estructura de la molécula química. Los electrones llevan una carga eléctrica, las cargas eléctricas en movimiento inducen un campo magnético. O sea, al final, que haya una carga no es importante, pero pues esto lo descubrió Gauss, creo, ¿no? Él fue el que precisamente creó esto del electromagnetismo, ¿no? Una carga moviéndose, todos estos principios de las bobinas y todas las cosas que los físicos desarrollan, pues se deben a ese fenómeno que descubrió Gauss hace muchísimos años, de que electrones que se mueven generan campos magnéticos. Entonces es lo que dice aquí. Finalmente estamos hablando de campos magnéticos interactuantes. Los campos magnéticos internos inducidos por los electrones se mueven en la parte externa del campo magnético B0 y de alguna manera estos pues hacen, apantallan o tienen así como un efecto sombrilla, no sé cómo llamarlo en español, que cubren un poco al núcleo de B0, ¿no? Entonces, nuevamente, con la idea de este está sin protección y ya estos otros empiezan a protegerse, ¿no? Por el hecho de que existan carbono, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo interesante porque lo que tenemos, hay que distinguir aquí los tipos de hidrógenos que hay en una molécula. Entonces, si uno ya se pone a hacer química, piensa uno como químico, pues uno dice estos metilos son iguales, ¿no? O sea, realmente si uno lo ve para la izquierda, para la derecha, etcétera, pues deben generar solo una señal. Y luego tenemos otro que pues es diferente a los dos. Y este genera la otra señal. Pues nada más va a haber dos señales para protón. Igual para carbono, por ejemplo, ¿no? Nada más hay dos tipos de carbono, este de aquí y este de en medio. Entonces vamos a ver solamente dos señales en el espectro. Entonces, y van a aparecer, si la energía va, aquí es de derecha a izquierda, ¿no? Pues así va a ser, el campo más alto es para el metilo y el campo menos alto es para el CH2. Ahorita vamos a ver exactamente qué es esta escala. Pero entonces esta es la idea de la resonancia, hacer esta escala, que se pusieron de acuerdo hace muchos años de cómo hacerla, ¿no? Bueno, aquí hay un poco para quien le interese la parte de físico, ¿verdad? Pues aquí está un doble enlace, dependiendo de cómo se distribuyen los electrones, de su mapeo y todo. Y esto es lo que comentábamos de una bobina. Entonces pasa uno electricidad, pasa electrones, ¿no? O electricidad a través de esta bobina y se generan estos campos magnéticos que estudió Gauss y que son pues flujos, ¿no? De campos magnéticos. Entonces esto es parecido a lo que va a pasar, el hecho de que pues, tengamos cargas en los núcleos, en los átomos, pero pues va a dar lugar a la formación de campos magnéticos, ¿verdad? Entonces aquí es una bobina, las cargas de movimiento inducen un campo magnético, entonces el estudio Gauss, aquí ponen polo sur, polo norte, pues bueno, eso es ya usando imanes y esas cosas, ¿no? Entonces, desplazamiento químico nuevamente, vamos a ver, estamos viendo el origen de esta escala, ¿no? Quizá la parte física a veces mucha gente no lo entiende, pero bueno, que aprende la gente aquí es a usar lo que ve en el espectro, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver un poco, por ser una clase sobre ese tema, pues tenemos que revisar un poco esto. Entonces, desplazamiento químico, ya más o menos les expliqué por qué se ven dos señales para el propano. Entonces, el núcleo está escudado, está apantallado por su nube electrónica. Este apantallamiento varía en función del ambiente químico que lo rodea. Y esa es la parte que hace rica esta técnica para los químicos, ¿verdad? Entender este punto, ¿no? En el campo magnético los electrones se están moviendo, que generan un pequeño campo magnético que se opone al campo magnético estático que ya vimos ahí en el muro. Este es un efecto que le llamamos de apantallamiento, un efecto protector o de escudo, algo así se puede traducir, va a traducir de diferentes formas. Desplazamientos químicos, entonces química chif en español es desplazamiento químico, viene de diferentes efectos protectores debido a estructuras químicas. Un carbono en un metilo
tiene mayor efecto protector que un carbonilo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? En el ejemplo, ¿no? En un metilo, pues es el que tiene más efecto protector que un CH2, por ejemplo, ¿no? Y en carbonilo, bueno, ese no tiene señal en el resonancia de protón, pero en carbono sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía va hacia la derecha, aunque la escala va de izquierda a derecha. Por eso pusieron la escala al revés, para que la gente entienda que la energía va de izquierda a la derecha, como en casi todas las espectroscopías, como en el infrarrojo, por ejemplo, que también así está, más o menos, ¿no? O sea, la energía más alta está a la izquierda, la energía más baja es a la derecha, igual acá. Esto es algo más físico, vamos a verlo rápido si quieren. Desplazamiento químico, ¿verdad? ¿Por qué vemos la señal en tal valor de la escala? Bueno, entonces los campos magnéticos inducidos cambian la frecuencia de resonancia, esto con respecto al protón solito, al H+, ¿sí? Que sería el 0. O sea, lo que más se parece es el tetrametilsilano y por eso se pone el 0 ahí, porque ahí es muy parecido a un H+, el metilo en un silicio, ¿no? Entonces tenemos un valor de omega L igual a 2 pi nu L gamma por 1 menos sigma. Sigma, aquí, acuérdense que la fórmula era gamma a veces, entonces aquí sigma trata de representar el efecto de escudo o el efecto protector, ¿verdad? Ese es el valor de este valor de sigma que está acá. La cantidad sigma es el efecto magnético protector para un grupo químico determinado. Entonces, de aquí se calcula el valor de delta, el valor de la escala que ustedes ven en su espectro. Es realmente el valor de nu, de L, menos la nu de referencia, entonces pues ya les dijimos que es TMS en carbono y protón, en silicio también es TMS, y así hay varios núcleos, ¿no? Le cambian en aluminio, creo que es cloruro de aluminio, no estoy seguro, pero hay que usar otros. Cada resonancia pues tiene diferentes valores. Entonces, la delta se calcula mediante esta fórmula, donde nu de referencia pues es lo que estoy usando como 0, ¿no? Entonces, el desplazamiento químico de un grupo químico es independiente del campo magnético. Eso es en principio, así es. O sea, si yo tomo un espectro del metanol en un equipo de 300 en otro lugar y luego me vengo aquí a Guanajuato a hacerlo de 500, el valor de desplazamiento químico es el mismo. Si aparecen 4 ppm, aquí y allá es el mismo. No importa cuánto vale B0, lo que cambia es la resolución. O sea, a lo mejor veo mejor un doble ahí que un doblete acá, o viceversa, ¿no? El desplazamiento químico puede ser calculado por incrementos de desplazamiento químico tabulados también como mecánica cuántica Finish, y pues sí, los colegas de la técnica teórica pues tienen algunos programas, ¿no? que hacen este tipo de cálculos. Nu de referencia es la frecuencia de referencia, por ejemplo, la frecuencia de referencia es TMS para protón y carbono, y silicio, lo pusieron ahí. Grupos magnéticos no equivalentes magnéticamente, grupos químicos, poseen diferentes valores de desplazamiento químico. Entonces, un CH2 no es equivalente a un CH3, eso es diferente a un OH, y luego un anillo aromático hidrógeno, etc. Son diferentes porque son grupos químicos inequivalentes magnéticamente. En los líquidos, pues lo que obtenemos es señales pues, delgadas, ¿no? Y si uno calcula el ancho de banda, pues 0.1 Hz. La distribución de frecuencias de resonancia forma lo que es el espectro de resonancia. El espectro de resonancia es, como también vimos con el infrarrojo, es una huella digital, la estructura molecular similar a una distribución de señales de FM en una localidad determinada, lo cual es una huella digital de la posición geográfica. Bueno, esto ya se fueron un poco a la parte de geografía, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos ese símil, ¿no? Pero ayuda un poco, quizá si... O sea, a veces la gente no está muy interesada en cómo surgen estas señales en un espectro, pero quizás si algún día ustedes ya quieren hacer un poco de ejercicio mental y ver de dónde salen estas cosas, pues aquí está la explicación. La adquisición de un espectro de espectros de resonancia de moléculas en solución es un método estándar en análisis, y pues lo que hacen síntesis, todos los colegas que están aquí, saben orgánica, pues lo usan diario, ¿no?
comentaban de esto de las señales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí están las diferentes estaciones de radio que hay en esta localidad en Alemania, el que hizo el libro o sea, que ellos es alemán. Entonces, bueno, aquí está la amplitud y bueno, aquí está el radio, no sé qué, entonces aquí igual nosotros, ¿no? Vemos una señal ahí 95.1, una señal de una estación de radio de Irapuato y luego en 90.7 de que hay una de Guanajuato y así, ¿no? Nosotros sintonizamos. Entonces, aquí ya podemos hablar de cómo está el espectro, ¿no? De distribución de señales de las diferentes estaciones de radio. Esto ha existido desde muchos años. Y entonces, si ahora hablamos de un espectro de resonancia, por ejemplo, de polietileno, que es nuestro polímero estrella siempre. Bueno, entonces aquí está la estructura del polietileno y aquí están unas ramificaciones. Cuando se hace el polietileno, vimos en clase, en la síntesis, mediante radicales libres, pues se forman estas ramificaciones. Y entonces hay una señal grandotota para los metilenos que forman la cadena principal, pero luego hay algunas por aquí chiquitas, y hay gente que las ha estudiado, y es de referencia de carbono, y nada más en esta pequeña zona. Entonces depende de este carbono extremo en un butilo que se forma dentro de la cadena. Aparece aquí y aquí. Pero en esta otra es de este metileno, este es el metilo, este es el metileno, y luego aquí está esta se confunde con la otra, y esta está hasta acá, y así, ¿no? Y aquí hay señales vecinas a lo que es la ramificación, como están esta de aquí y esta de aquí, se pueden ver. Esto lo hizo Frank Bobby con equipos menos sofisticados que el nuestro. Frank Bobby era un genio, ¿no? Entonces él estudió muchos de los polímeros y se fue muy a fondo para estudiar la resonancia de los polímeros. Entonces, nuevamente es una persona que no estaba en una universidad, él trabajaba para lo que eran los laboratorios de investigación de ATT, de la compañía telefónica. O sea, en Estados Unidos las empresas tienen investigadores y no crean que nada más están investigando cosas de la vida diaria de la empresa, también hacen cosas que van pues de frontera, van más allá de la frontera de lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, este señor allá, si la resonancia de sólidos se hizo en una empresa que se llamaba Monsanto, pues él desde el ATT hizo grandes avances. Es una persona Frank Bobby murió hace poco, muy brillante, ¿no? Él estaba allá en Nueva Jersey, en una zona, y yo viví por allá, pero él estaba en unos pueblitos por allá, tenía su laboratorio. Entonces él obtuvo la explicación de todas esas señales pequeñas, ¿no? O sea, a veces la gente se va por el bulto, ¿no? Pero entonces los que hacen polímeros en general pues se van por aquí está, y entienden un poco cuál es el mecanismo de polimerización de esta molécula, por ejemplo. Ok. Entonces, estos son los factores que afectan sigma. Déjame ver si... Ok, nada más vamos a terminar esa parte, ¿no? Ok. Entonces, aquí está representado, se forma polo norte y polo sur. Ya aquí está mejor el dibujo del polo norte y polo sur. Aquí lo pusieron al revés, pero bueno. Entonces, aquí tenemos los campos magnéticos. Está medio feo este diagrama, pero bueno, está mejor acá, ¿no? Así está. ¿Okay? Y se forman estos campos magnéticos fluctuantes, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra cosa, el caimiento inducido libre. Entonces, el campo magnético del núcleo sería igual al campo magnético que yo aplico por 1 menos sigma, porque sigma pues, va a depender de qué tan escudado o qué tan tanto efecto tengan la molécula en sí, en este protón, ¿no? En este hidrógeno, o en este carbono, o en este flúor. Hay muchas, ¿no? Entonces hay gente que lo ha dividido en 3 partes, ¿no? Sigma, que le llaman diamagnético, más paramagnético. Esto es cuando hay radicales libres. El electrón tiene un efecto ahí también en los espectros, de hecho los arruina muchas veces, pero ayuda un poco a tener una idea de si se forma o no un radical ahí. Sigma rebote y sigma otros, ¿no?
Y de aquí, pues el más importante es el diamagnético. Y esto implica también la electronegatividad del grupo unido. Entonces, bueno, uno puede pensar que H, por ejemplo, la relación de protón es como más fácil de entender. Está unido a un grupo X, o un carbono está unido a un grupo X, y hablamos de resonancia de carbono. Y el desplazamiento químico depende principalmente de la electronegatividad de X, pero también hay otros factores. Entonces, es el más importante, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Y luego, pues también, aparte de estas electronegatividades, hay que tomar en cuenta que hay por ahí dobles enlaces, carbonilos, triples, etcétera, aromáticos. En realidad ahí vemos un mundo, la química y la orgánica, inclusive la inorgánica también con IGIL y todas esas cosas. Pues, hay un efecto ahí curioso dentro de lo que es los espectros que según se obtienen. Pues entonces también habla de sigma B0, pues aquí le ponen sigma aparte, pero pues uno puede hacer B0 menos sigma B0 la ecuación, pues bueno, sigma B0 es el efecto de empantallamiento, aquí usan escudo de empantallamiento como les guste en español. Ben es el campo magnético que siente el núcleo, entonces Ben es B0 menos sigma B0 o esto. Nu es la constante, aquí está mal, esto es sigma, ¿no? Sigma es la constante del pensamiento. Entonces, nuevamente, pues, tenemos el cero lo formamos por el tetrametilsilano, aquí está, y luego aquí tenemos estas señales. Nuevamente, la delta va de derecha a izquierda, B va de izquierda a derecha. Entonces, este está a campo alto con respecto a este otro, y el TMS está a campo más alto de los dos. Entonces, esa es la interpretación, el lenguaje correcto en resonancia magnética que hay que usar cuando uno habla o describe un espectro, ya sea ante una audiencia o en un partículo. Ok, entonces esta parte general que sigue. Esto ya es otra cosa, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. De hecho, lo que sigue, es una parte más para entender la transformación Fourier. O sea, de hecho, nos podíamos saltar todo esto. Vamos a verlo un poco. No traten de entenderlo mucho, ¿no? Pero de hecho, a veces en cursos cortos, yo lo que hago es que ya me salto hasta acá, ¿no? Pero bueno, ya que es un curso un poco más formal, vamos a entender un poco esta parte. Si se pierden ahorita, como a mí me pasó cuando me explicaron primera vez y luego en la segunda igual, no se preocupen, o sea, esta parte no es tan... Es importante, o sea, se debe entender, si ustedes quieren entender bien la técnica, pues hay que revisarla, ¿no? Pero al final, pues, es la resonancia moderna, los principios que aquí se exponen, y son, no es tan, ya para ejercer ya como químico, pues la mayoría de los químicos no entienden, por ejemplo, esto. Pero al final lo que sí entienden es, tengo este problema en química y estoy usando la resonancia para esto. Entonces es lo que al final todos hacemos, ¿no? Pero bueno, finalmente pues es un curso formal, entonces pues lo vemos un poquito aquí más a fondo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a dejarlo aquí. Ya, un poquito ya sé quizá un poquito en con los conceptos, ¿verdad? ¿Tienen ustedes preguntas, comentarios al respecto de lo que vimos? Hasta ahorita no, pues todo bien. Muy bien. Sí, en un momento, pues, si van surgiendo preguntas, o sea, este tema, al final lo tenemos que ver, pero es obligado por el tipo de posgrado que tenemos, el ambiente que existe aquí en el posgrado. Entenderlo a fondo, pues a veces no es tanto una obligación, ¿verdad? Pues, si tiene esa oportunidad, pues lo hacemos. Y aplicaciones sí vamos a tratar de verlas para que si en algún momento ustedes en sus proyectos tienen algo que pueda ser estudiado por esta técnica, pues la usen. O sea, de hecho, como les comenté, o sea, no paró, o sea, prácticamente siguió trabajando. Nos cuesta a los profesores mucho trabajo conseguir los que se llaman gases hidrogénicos, ¿eh? ¿Por qué es esto? Pues, para que ocurra, o sea, esto es una cosa de físicos quizá, pero para que ocurra la superconductividad y tengamos equipos con este campo magnético, un superconductor,
pues necesitan los gases, ¿no? Entre ellos son nitrógeno líquido, helio líquido, son muy caros, son gastos fuertes. La universidad es muy amable en ese sentido porque el equipo lo compramos con fondos de CONACYT, pero quien mantiene realmente al equipo funcionando es la compra de estos gases criogénicos. Entonces es importante que lo aprovechen para que el gasto que se hace para todo el posgrado, ¿no? En general, pues sí, todos son bienvenidos, ¿no? O sea, cualquiera que vaya, Daniel es muy amable, ¿no? Entonces, yo creo que, pues para no desperdiciar lo que ahí tenemos, pues sí, sí hay que usar el equipo, aunque sea para algo pequeño, ¿no? Pero que sí nos dé datos en, en en el proyecto que hacemos. Paola pues bien lo sabe, hizo mucho de lo que ella hizo en su tesis de maestría, pues fue mucho soportado por la resonancia. Y bueno, Humberto también lo usó. Y bueno, casi todos los que aquí están en el grupo, pues lo usan de una u otra forma. Y pues sí es importante que hay tanto dinero ahí invertido, pues tan difícil que es ahora conseguirlo, pues que lo aprovechen, ¿no? Bueno, muchachos, pues si no hay nada más, nos vemos el jueves. Si los que van a exponer el jueves hay algo que no entienden o alguna duda que tengan de los artículos que les di, pues lo podemos ver entre mañana y pasado. Hoy en la tarde me voy a ocupar, pero el profesor que está de visita, pero ya la próxima, en la tarde ya estoy por acá y en la noche, mañana puedo estar más o menos disponible. ¿Algo más que quieran comentar? Pues, bueno, jóvenes, pues si no es así, pues nos vemos el jueves para las exposiciones de Carlos y Paola. Paola, nos vemos mañana allá en la oficina. Igual Humberto, si es que por aquí está. Bueno. Pásenla bien todos.